Estamos de vuelta aquí en la 100.1. Vamos a conversar en Infinita esta mañana con Natalia González, presidenta del Consejo para la Transparencia. Natalia, gracias por estar con nosotros. Bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, Juan Manuel. Buenos días, Connie. Hola, buen día. Natalia, hay varios temas bien interesantes. Vamos a conversar en un momento más sobre una fiscalización que han hecho respecto de las municipalidades y la publicación de su Consejo Comunal de Seguridad, un tema que ha provocado debate. Pero déjame partir preguntándole por otro tema que también ustedes han estado monitoreando y que tiene que ver además con esta preocupación nacional a propósito del caso de las licencias médicas y su mala utilización. Por de pronto que hay un promedio de 34 días de ausentismo en el sector público. ¿Podemos compararlo con el sector privado y mirar qué representa esto? Sí, efectivamente, Juan Manuel, ese es un tema que, como tú dices, ha estado en la palestra y que efectivamente preocupa, porque el ausentismo en el sector público además ha ido en aumento. Cuando uno mira las cifras de los últimos años, se da cuenta que, sobre todo post pandemia, el ausentismo salta de alrededor de 30, 32 días que llevábamos a la época de la pandemia a 34 días de ausentismo laboral promedio, cuestión que es bien compleja porque eso involucra no solamente licencias médicas, sino que otras razones de ausentismo, y lleva a los servicios a tener que reorganizarse internamente, ya sea para reemplazar a los funcionarios, lo que implica un gasto público adicional para pagar esos reemplazos, o bien ajustar las dotaciones para con el mismo personal que queda luego de las ausencias atender las necesidades públicas. Ya, en el caso de la opinión que la mayoría de la gente está mostrando en torno a las licencias médicas, nosotros vimos ayer los resultados, por ejemplo, que entregó la encuesta CADEM, que decía que hay un 80% que cree que el mal uso de la licencia médica se da por igual en el sector público y en el sector privado. Esto es una percepción, es una opinión de la gente, pero una cosa distinta es la realidad. ¿Tenemos cómo comparar el uso de licencias médicas en el sector público con el sector privado? Sí, mira, efectivamente es una realidad que se da en ambos sectores, y de hecho cuando se discutió la reforma a la ley corta de ISAPRES, esta fue una de las realidades que efectivamente saltó a la palestra, porque uno de los grandes gastos que hoy día implica para el sistema de salud es el pago de licencias médicas. Del orden del 70% de las cotizaciones que nosotros pagamos al sistema, que sirven para financiar distintos tipos de prestaciones y además las licencias médicas, se van justamente a financiar licencias médicas. Ahora, lo que sí uno marca de alguna manera una línea de diferencia son dos cosas. Uno, que el nivel de días de ausentismo en el sector público es más alto hoy que en el sector privado, y luego en el tema de licencias médicas ocurre que en el Estado, a diferencia del sector privado, el Estado paga por completo la licencia médica, claro, que supera los 10 días, es decir, cubre los 3 primeros días que en el caso del sector privado no están cubiertos, y los cubre con recursos, por así decirlo, del propio Estado, es decir, más allá de las cotizaciones que contribuyen a financiar estos primeros días salen de recursos del erario fiscal a financiar las cosas que no está ocurriendo en el sector privado, y eso es algo que llama la atención desde el punto de vista del diseño de la política pública de licencias médicas, a lo cual los colegisladores entonces ahora deben prestar atención para saber si es que aquello está presentando de alguna manera un incentivo perverso para presentar con más frecuencia licencias médicas, de estas licencias más bien cortas, ¿no es cierto?, de 10 días, porque son pagadas en su completitud. Ahora, en el sector privado, Natalia, solo por mencionarlo, ¿verdad? Si uno habla de incentivos, hay incentivos perversos en los dos lados, porque en el sector privado, el que no te cubra los primeros 3 días o que te la paguen en completa a contar del día 11, hace que todos pidan licencia de 11 días y más larga, ¿verdad? Así es. Claro, o sea, el equilibrio, estamos frente a un problema que es un problema sistémico, efectivamente, y que la Contraloría develó con esta idea, ¿verdad?, o este número de 25.000 personas que hicieron uso de su licencia y viajaron entre medio. Ahora, vale la pena recordar, y aquí me interesa también tu mirada de en qué pueda terminar esto, porque lo de la Contraloría en este caso es una herramienta distinta a la que utilizaron, no es una auditoría la que se hace, sino que es un cruce de información. Y en ese cruce de información, de 25.000 casos que nos tienen escandalizados y que puso el tema en la palestra, ¿verdad?, y bien puesto, en definitiva, ¿en qué puede terminar? Porque aquí puede pasar, ¿verdad?, que en los cruces de información efectivamente tú termines disparando a la bandada y cuando depures te des cuenta que la realidad es otra. Sí. Efectivamente, este es un cruce de información de las personas, de funcionarios públicos que hicieron uso de licencias médicas y que a su vez salen del país, ¿no es cierto? Y ese cruce se produce con las bases de datos de la Policía de Investigaciones. Pero como tú bien dices, hay que depurar, y para eso existen las investigaciones sumarias, que lamentablemente nuestro estatuto administrativo en ese sentido es más bien antiguo y por lo tanto no tiene un procedimiento de, por ejemplo, notificaciones electrónicas o maneras de acelerar el procedimiento. Entonces hay que llevar a cabo investigaciones uno a uno donde se designan fiscales
ad hoc para estos efectos en los servicios públicos y se va depurando de aquellos casos en que efectivamente existe una infracción, de aquellos que no. Por ejemplo, los casos de licencias médicas maternales, ¿no es cierto?, donde está permitido que la persona pueda salir de su domicilio, incluso pueda salir del país. No así en el caso de las licencias por enfermedad de hijo menor de 1 año, Claro. En que efectivamente ahí hay una infracción. Luego pueden haber casos de licencias médicas del tipo psiquiátricas o psicológicas en que se permite que la persona salga, o casos incluso que por tratamiento médico prescrito tú hayas sido autorizado para que ese tratamiento se te otorgue en el exterior. Ahora, estamos hablando en todo caso de que ese tipo de situaciones tienen que ser investigadas, y por el número de licencias médicas con el cruce de los viajes hacia el extranjero, uno tendería a pensar que son situaciones más bien excepcionales, porque Que son así las también menos, la ley claro. los contempla, ¿no? Ujú. Son las menos, pero deben llevarse a cabo estas investigaciones sumarias. Por supuesto, esto va a tomar tiempo, estamos hablando de más de 700 reparticiones que tienen que llevar a cabo estas investigaciones sumarias, pero además la Contraloría abrió otro flanco, a mi juicio, que es el flanco del rol de las entidades fiscalizadoras, o sea, cuál el rol que le compete tanto a la Suceso como al COMPIN, y cómo se están ejerciendo esas facultades fiscalizadoras, porque no solamente poner el foco en quienes infringen, sino también cómo está haciendo eventualmente el trabajo las entidades que son llamadas a supervisar y a monitorear el buen uso de licencias médicas para que exista credibilidad y confianza pública en el uso de estas herramientas. Ya. Déjame, antes que se nos vaya el tiempo, llevarte ahora a el otro tema que también nos ha interesado conversar contigo, que tiene que ver con esta fiscalización que han hecho y que arroja que el 31% de las municipalidades del país no publica la existencia de su Consejo Comunal de Seguridad. ¿Por qué esto es importante? Sí. Partamos mirando esto primero. Sí, mira, esto es muy importante, Juan Manuel, por varias razones de contexto. Primero, esto es una ley, la ley 20.965 del año 2016, que lo que permitió es que las municipalidades crearan consejos comunales de seguridad municipal. ¿Para qué? Básicamente para que los municipios tengan más herramientas para prevenir el delito y disminuir la violencia en las comunas. Este año se publicó la ley del Ministerio de Seguridad Pública, que le asigna a estos consejos comunales de seguridad pública un rol muy relevante, porque van a ser el ente coordinador del sistema de seguridad nacional en el ámbito local. Entonces, en un contexto en que la percepción de inseguridad, según la ENUSC, en los últimos 5 años ha permanecido por sobre el 80%, como Consejo para la Transparencia quisimos ir a mirar cómo están funcionando esta institucionalidad de los consejos de seguridad comunal, qué municipalidades los tienen, cuántas además publican el Plan Comunal de Seguridad Pública y cuántas además publican no solamente el plan y el consejo, sino que cuentan con este mecanismo de participación ciudadana. ¿Y qué nos dimos cuenta, Juan Manuel? Nos dimos cuenta que respecto de los planes comunales de seguridad pública, que son muy relevantes porque es el instrumento de gestión que tiene el municipio para instaurar acciones contra la criminalidad municipal, priorizar esas acciones, ver con qué entidades se va a coordinar justamente para gestionar esas acciones y monitorearlas y llevarlas a cabo, nos dimos cuenta que 307 municipios tienen publicados estos planes comunales de seguridad pública, de los 345 que son, pero solamente 279 lo tienen vigente. Hay 28 de estos 307 municipios que tienen su plan de seguridad comunal vencido. Y luego hay 38 municipios que no registran información alguna en este sistema de registro de planes que lleva la Subsecretaría de Prevención del Delito. Y cuando tú haces un zoom a esos 38 que no publican nada respecto de esto, hay 9 de estos municipios que están en comunas pertenecientes a un índice de vulnerabilidad sociodelictual y que están en los primeros 3 grupos de este índice, y ahí, por ejemplo, te encuentras con comunas como Independencia, Alto Biobío, Ercilla, Tirúa, Talagante, que no tienen información alguna. Luego la ley dice que estos planes comunales de seguridad municipal, que son este instrumento de gestión bien relevante, tienen que difundirse y publicarse. Hay 2 vías. Una vía es comunicarla a la Subsecretaría de Prevención del Delito y la otra es publicarlos activamente en sus páginas web. Y ahí, ¿qué es lo que nos encontramos nuevamente? Que de estos 279 municipios que tenían el plan de seguridad comunal vigente, resulta que solamente 46 los publica, 18 municipios no publica el plan y 6 lo tienen completamente desactualizado. ¿Por qué hacemos este suma a estas comunas? Porque son justamente las comunas que tienen mayores índices de vulnerabilidad sociodelictual. Entonces, a nivel de planes de seguridad comunal, diríamos que la ley que se publicó en el año 2016
no está siendo cumplida, porque cumplirla parcialmente no es cumplir la ley, y menos en las comunas que más lo requieren. Luego, los consejos comunales existen, ¿ya? La totalidad de las comunas, ya sea individualmente o a través de planes intercomunales, que la ley lo permite en municipios más pequeños, es decir, que se agrupen de a 2 comunas, de a 3 comunas, todas cumplen con tener los consejos comunales, ¿ya? Pero ¿cuál es el problema aquí otra vez? Es que estos consejos comunales tienen que levantar actas de su gestión, actas de las medidas que se van a tomar. Piensa que estos consejos comunales están integrados por el alcalde, por algunos concejales, por fiscales adjuntos, por representantes de carabineros, de la PDI, es decir, es una instancia que permite articular distintas instituciones de la seguridad pública en materia local o comunal, y estas actas, un 86% de los municipios cumple con remitirlas a la Subsecretaría de Prevención del Delito, pero el restante de ese porcentaje no cumple, es decir, hay 47 municipalidades que no cumple con enviar las actas a la Subsecretaría de Prevención del Delito, lo que impide a su vez a la Subsecretaría tener un monitoreo a nivel local que después pueda trasladar a nivel nacional. Ahora, y debieran estos consejos sesionar una vez al mes, y resulta que eso, por lo menos a nivel de actas, no está ocurriendo. Entonces, porque si nosotros vimos el año 2023 y 2024, o sea, debieran haber 24, ¿no es cierto?, actas publicadas por cada uno de estos municipios, y la verdad es que lo que nos damos cuenta es que hay solamente un 8,5% que cumple con tener una acta mensual, mientras que el 91,5% de los municipios envía menos de 24 actas. Entonces tú no sabes si están sesionando mensualmente, claro, si hay una falla en la sesión, o si es que no hay registro de actas, siendo las dos igualmente graves, ¿no? Ahora, aparte de importar para la transparencia, que no es poco, ¿cuánto importa esto para efectivamente el tema de seguridad, estratégicamente en el tema de seguridad? Sí, mira, nosotros estimamos que esto es bien relevante, dado que justamente se crea esta atribución y se determina como esencial de los municipios tener estos planes de seguridad comunal, porque es una bajada local del Plan Nacional de Seguridad. Entonces, cuando vemos que los municipios no han instituido la institucionalidad, o esa institucionalidad no está sesionando, no está dejando actas de esas sesiones, a las cuales también en esas sesiones puede participar un representante del COSOC, es decir, de estas organizaciones comunales o vecinales que están en los municipios y que pueden participar de manera consultiva para la toma de decisiones, y que constituye una instancia de coordinación con la institucionalidad de seguridad pública local, a nosotros nos parece que es bien severo, y es un tema que no solamente ha levantado el Consejo para la Transparencia, sino que recientemente la Contraloría, justamente en estas fiscalizaciones cruzadas, vuelve a poner arriba de la palestra, tomando incluso un periodo más largo, ¿no es cierto? Nosotros analizamos los años 2023, 2024, la Contraloría analiza desde el año 2021 y detecta falencias todavía más severas, es decir, si tú amplías el periodo de tiempo, te das cuenta que hay más municipios que están en incumplimiento, desaprovechando un instrumento de gestión que se genera, de hecho, en el año 2016, justamente para tener un diagnóstico, una asesoría priorizada, entrega de antecedentes e información para elaborar estos planes y el monitoreo de las medidas que los planes contemplan. Muy bien, pues queremos agradecerte, Natalia, por conversar con nosotros en estos minutos sobre estos temas que ciertamente son bien relevantes. Presidenta del Consejo para la Transparencia, Natalia González. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias, Juan Manuel. Chao, que esté muy bien. Que esté muy bien.